Tengan todos muy buenos días. Hoy es lunes 15. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Bueno, quiero dar las gracias a todas las personas que me han acompañado en los conversatorios ciudadanos, en las asambleas ciudadanas. En Puente Real estuvimos haciendo conversatorio en compañía del licenciado Javier Tarazona. Estuvimos haciendo conversatorio el fin de semana también, el sábado en el sector UNEFA. También estuvimos haciendo conversatorios, de tal manera que estuvimos en Puente Real, hemos estado en sectores de la cueva. De verdad que bastante agradecido con la participación, sobre todo la necesidad que las personas tienen de tener claro qué es lo que está pasando, desde el punto de vista de la trampa constituyente que el gobierno ha pretendido montar. Dar las gracias por demás la impresionante asistencia en todo lo que son las marchas. El, Aquí tenemos que tener claro que la misión es la movilización, la misión es estar permanentemente en la calle, nunca dejar de estar en la calle. Esa es la misión. Lo demás va fluyendo de forma sola. La presión es lo más importante. Ahora bien, este espacio lo voy a dedicar hoy a desmontar mentiras del gobierno, porque el gobierno ha venido montando o haciendo circular mentiras sobre la constituyente que están convocando y han decidido incluso avanzar saltándose la posibilidad de convocar a los venezolanos a un referendo para determinar si el venezolano quiere o no quiere una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, eh, dice el gobierno que la constituyente es un espacio de diálogo derivado de que el diálogo fracasó. Y resulta que el diálogo fracasa precisamente porque el gobierno ha incumplido todo lo que acordó cumplir. Vale decir, una de las primeras cosas que tenemos que tener clara es que en el diálogo del año pasado se acordó que la oposición retiraría sus miembros de Amazonas por vía de renuncia, que el Tribunal Supremo de Justicia cerraba el caso y el Consejo Nacional Electoral convocaba elecciones en Amazonas. Bueno, eso no lo cumplió el gobierno, aun cuando la oposición cumplió retirando los diputados. Otra de las cosas que no cumplió el gobierno es el compromiso unilateral que por demás habían anunciado de convocar elecciones en 6 meses. Bueno, ya el tiempo de los 6 meses venció, no convocaron elecciones regionales y sí están convocando una asamblea constituyente. Pero ellos vienen insistiendo en que esa elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente se da por vía del voto universal, secreto y directo. Y quiero decirles que eso que está diciendo el gobierno es mentira. La elección de esta Asamblea Constituyente no es por voto universal, directo y secreto. No lo es. Se pretende elegir los integrantes de esta Asamblea Nacional Constituyente por un voto territorial y sectorial. No es por un voto universal. No es por un voto universal. De tal manera que la gente va a votar en los ámbitos territoriales, las comunas, y como ustedes saben, los integrantes de esas comunas son exclusivamente chavistas. De tal manera que en los ambientes territoriales, comunas, son de exclusivo dominio del chavismo y el chavismo vota y el chavismo elige al chavismo. Eso no es votación universal. Eso no es votación universal. Y se ha convocado una base electoral que no quieren llevar al referendo, conforme al cual ese proceso de elección territorial y sectorial es entonces los sectores socialistas, Misiones, CLAP, Grandes Misiones. ¿Quiénes son los integrantes de estos registros y quiénes son los que están afiliados? ¿Quiénes son los que manejan esos registros?
Bueno, esos registros los maneja el gobierno, el gobierno sabe quién de ellos está y quién no está, de tal manera que eso no es voto universal. Voto universal es cuando todos en el país salimos a votar en la misma condición, pero aquí no se está eligiendo en la misma condición, aquí no se está votando en la misma condición. Los que están en los sectores, en el ámbito territorial de comunas y en los sectores socialistas, tienen un privilegio de votar por más integrantes de esa Asamblea Nacional que el resto de la sociedad venezolana que no es socialista. Yo lo he venido definiendo en las asambleas de ciudadanos de la siguiente manera. Desde el 15% que representa el chavismo en los frentes socialistas y en las comunas, con ese 15% pretenden doblegar al 80% de los venezolanos que por demás no quieren constituyente, ni quieren el modelo comunista. Entonces, no es verdad que el voto sea universal y eso es indispensable que usted lo converse con absolutamente todo el mundo. Esto que le estoy diciendo tiene que conversarlo con todo el mundo. El voto que pretende el gobierno no es un voto universal. No es secreto tampoco, porque en los ámbitos territoriales y sectoriales van a elegir chavistas a chavistas. Entonces, el voto ahí no es secreto, en la práctica es un voto público. Insisto, esto tiene que conversarlo con el vecino, con todo el mundo. Esta elección de Asamblea Nacional Constituyente no solamente se salta la convocatoria en un referendo consultivo a los venezolanos, sino que por demás habla de un voto universal, directo y secreto cuando es mentira. El voto no es universal, es sectorial y territorial. De esa manera, entonces, no es el Táchira el que va a elegir, por ejemplo, 4 constituyentistas, sino son a lo mejor 3 que se eligen en, 2 que se eligen en las comunas, uno que se elige en los frentes socialistas y uno que elige el resto del Estado. ¿Cuántos, cuántos salen electos? Salen electos 3 del chavismo, uno de la oposición, cuando la oposición en el Táchira es casi del 90%. Entonces, no es verdad que el voto sea universal, secreto y directo. No es verdad. El voto es universal, el voto no es universal porque es sectorial y territorial. Eso que le acabo de explicar, convérselo con todo el mundo. El voto no es universal y menos secreto. De los papeles que estoy manejando, que le estoy presentando a usted, son papeles del gobierno, vale decir, es lo que es la información que ellos le están transmitiendo a sus bases para que salgan a hablar con la propuesta que ellos tienen, engañando a la gente precisamente. Fíjense que esto que lo primero que les expliqué, que ellos dicen que el voto es universal, directo y secreto para que los demás lo repitan, nosotros tenemos que decir todo lo contrario, desmontar la mentira. Fíjese, porque, insisto, el voto no es universal en razón a que el voto es sectorial y territorial, aun cuando ellos admiten después que el voto es territorial y sectorial, no se percatan que es contradictorio. En lo que ellos le hacen circular a sus propios militantes, señala una pregunta: ¿por qué el presidente Maduro, pues estoy leyendo lo que ellos están enviando, ¿por qué Maduro propone una elección en 2 ámbitos de elección territorial y sectorial? Y ellos mismos entonces van respondiendo, bueno, porque el carácter de la Constitución es multiétnico, pluricultural, nuestra sociedad tiene un nivel participativo protagónico, se considera pertinente entonces que la elección por sectores, además de la territorial, sea la que predomine en este caso. Y dice, por eso es que se ha planteado que los principales sectores sociales deben escoger constituyentes de manera específica. También en el ámbito territorial todos vamos a votar. Bueno, ¿qué está diciendo? Está ratificando exactamente lo que yo estoy diciendo. La votación deja de ser universal para pasar a ser sectorial. En esos sectores, los sectores chavistas escogen
y estarán diciendo que ahí tiene derecho todo el mundo, pero en la práctica no todo el mundo tiene derecho a votar ni en esos sectores sectoriales y los ámbitos territoriales de las comunas tampoco. Fíjense que ellos se van respondiendo. ¿Bajo qué criterios se escogen los sectores? Y se responden ellos, considerando que existen registros institucionales, históricos, confiables y verificables que garanticen el principio de la universalidad del respectivo sector. Bueno, esto también es mentira. Aquí no existe registro confiable porque todos los registros que maneja el gobierno han sido forjados bajo la premisa de la esperanza para obtener una vivienda, para obtener un crédito, para obtener una bolsa de CLAP. Aquí no existe registro confiable de absolutamente nada. ¿Pero qué le están diciendo a usted? Que van a sustituir en la práctica o le están dando una preeminencia al tema de estos registros históricos y no al registro electoral permanente, que ese sí es un registro que en todo caso ha estado auditado. Después ellos admiten, por ejemplo, el tema de la dualidad del voto y dicen que esa dualidad no es discriminatoria. Y dice, no porque priva el principio de que cada persona tiene tantos votos como cargos. Entonces, ¿qué sucede en esto? Que en los ámbitos donde el chavismo va a tener votación única, ámbitos sectoriales y territoriales, ellos van a votar por los de ellos y por los de los demás. Vale decir, ellos van a votar por los candidatos que ellos presentan en el ámbito territorial, en el ámbito de los frentes sociales, a donde nosotros, opositores, no podemos votar, pero ellos con ese 15% además van a votar en la elección más global, que es a donde nosotros estamos votando. Vale decir, nosotros estaríamos escogiendo la minoría de constituyentistas y ellos la mayoría. Entonces, esto es lo que quiero que quede suficientemente claro. El, el voto que aspiran, eso que llaman el voto dual, ¿verdad? Donde entonces ponen comunas votando en privilegio, sectores sociales votando en privilegio y el resto de la sociedad. Eso es un fraude, un fraude que se salta el primer requisito que tiene que ver con el referendo conforme al cual usted decide si se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Ellos ya dan por descontado que ese paso no lo van a dar, porque ellos están señalando que ellos ya consultaron y están consultando a la gente y que la gente y los sectores le están diciendo que sí quieren constituyente. Entonces, ellos ya se van a saltar, están por formalizar, saltarse el primer paso, que es, van a quitarle a usted el derecho de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente en el referendo que se tiene que convocar a ese efecto. Así como se hizo en 1999. Ese derecho se lo están quitando y ellos están montando una Asamblea Nacional sin el paso del referendo que obliga a que sea el pueblo consultado a los efectos de decir si quiere o no Asamblea Nacional Constituyente. Ya se saltan el primer escollo de carácter electoral y pretenden llevarnos al segundo, que es la elección entonces de cómo se integra esa Asamblea Nacional, y entonces ellos han forjado una elección territorial y sectorial que sustituye la universalidad del registro electoral para que entonces podamos votar como se votaban para los diputados. San Cristóbal votaba un diputado, usted elegía un diputado en San Cristóbal, usted no podía votar por el diputado de la zona sur o de la montaña baja o de montaña alta, usted votaba solamente por el diputado de su circuito, San Cristóbal. Ahora, ¿por qué ellos aspiran que se voten tantos votos como candidatos existen? Porque ellos en el ámbito territorial y sectorial, que tienen el 15%, van a sacar la mitad de los diputados de los constituyentistas en razón a que no todos podemos estar en esa base de registro sectorial y en esa base de registro territorial, en razón a que ellos han definido por demás
20 sectores a donde nosotros, por ejemplo, no tenemos cabida. Nosotros tenemos cabida en la votación que va a resultar siendo mayoría minoritaria a los efectos de integrar esa Asamblea Nacional, esa Asamblea Constituyente. Entonces, quiero que quede claro que el problema que nosotros tenemos adicional a la inmensa crisis que vive el país es que la constituyente en estos términos no resuelve absolutamente nada. Lo que trata es de imponer un modelo por el que nadie votó, que es el modelo comunista, que es el modelo del Estado comunal, declarado el Estado comunal en Venezuela, cuyo objetivo es la construcción de la sociedad socialista para la sociedad. Todo lo que no esté en orden al socialismo será ilegal. De esa manera pretenden ilegalizar a toda la oposición y es exactamente lo que nosotros no podemos permitir. Otra cosa que es indispensable que usted converse, que es indispensable conversar. Además, es importante conversar con el chavista que todavía sigue siendo chavista. Hay que buscarlo. Hay que buscar al chavista de abajo, de José Gregorio Hernández, de Puente Real, de La Ermita. Hay que buscar a los de la Concordia. Hay que buscar a todo el que todavía sea chavista. Todo el que todavía esté en su familia y sea chavista. Hay que buscarlo. Hay que preguntarle lo siguiente. ¿Por qué cree él que todos los familiares de los que están gobernando viven en el exterior, pero no viven en Cuba? ¿Por qué será eso? Que entonces las hijas de Jorge Rodríguez viven en Australia, las de Chávez en París, en Estados Unidos, una impresionante cantidad de hijos e hijas de militares, de jueces, de fiscales. O sea, mientras nosotros en Venezuela estamos pobres, esa nueva clase rica que está de venezolanos en el exterior, chavimaduristas, ¿verdad? Así es como eso se denominan chavimaduristas, esa, esa clase rica que está en Estados Unidos, en España, en Australia, en todas partes del mundo, está gracias a los dineros de la corrupción que nos dejaron a los venezolanos pobres y ellos enriquecidos en el exterior. Los venezolanos, por cierto, en el exterior, ahora se encuentran con los chavistas millonarios viviendo en el capitalismo, pero en Venezuela impera el peor de los socialismos, el marxista, el que nos llevó a la profunda pobreza, mientras ellos se enriquecieron con el dinero de todos los venezolanos. Y aparte de eso, quebraron al país y ellos sacaron al exterior, bueno, su vida de bonanza, que con el sueldo de oficial nunca hubiera logrado tener lo que tiene en Estados Unidos, con el sueldo de juez nunca hubieran logrado tener lo que tienen en Estados Unidos, en Europa, en Italia, en Australia. Con esos sueldos jamás lo hubieran logrado tener. Y los hijos viviendo en todas las universidades del mundo capitalista, en todas partes del mundo, pero ninguno estudia en Cuba. Ninguno estudia en Cuba. Entonces, ¿cómo se explica la pobreza del venezolano hoy chavista, igual que la del resto de los venezolanos, si la gente a la que ese chavista apoya en Venezuela tiene su familia en el exterior viviendo de las mieles del capitalismo? Aquí es donde dicen que ser rico es malo, pero todas las familias de estos señores están en el exterior. Las familias de los que han sido ministros, de los actuales ministros, todos viviendo en el exterior. Ninguno va de vacaciones a Margarita, salen de vacaciones al exterior, cuando los venezolanos ya ni siquiera podemos movernos dentro de Venezuela. Entonces se ha empezado a dar una circunstancia conforme al cual el venezolano que está trabajando lavando posetas en el exterior, que está
de mesonero en un restaurante, en una arepera, en una pollera. Ese venezolano cuando ve al chavista burgués en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, con ropa de marca, entonces todos los que andan pelando se le acercan a decirle, ah, bonito el socialismo aquí en Australia. ¿Por qué no se queda entonces en Venezuela para que siga pregonando el socialismo que no quiere venir a pregonar en otra latitud? Entonces esos venezolanos han empezado a reclamarle a los hijos, a los parientes, a los enchufados de todos los que se robaron la plata en Venezuela en el exterior, en esa suerte de control social de acosarlos, de decirles públicamente, ustedes son unos ladrones, ustedes vienen a estos países con el dinero que les robaron a los venezolanos, con el dinero del hambre que dejaron pasando a los venezolanos, a darse la gran y la buena vida. Ninguno de esos que se ha ido tiene ni siquiera pensado regresar, mientras usted, chavista, aquí, igual que el resto de los venezolanos empobrecidos, no podemos ni siquiera estarnos movilizando por la pobreza. Entonces usted está apoyando una clase política que incluso se fue del país. Usted está apoyando una clase social que incluso se fue del país a disfrutar los recursos que le robaron a la nación, dejándonos a nosotros en estado de pobreza. A diferencia de lo que alguno pueda pensar, yo creo que esa es la posición correcta de los venezolanos. Vi, por ejemplo, un video de una gente que montó una panadería en Cúcuta y tenían entonces la foto de Chávez. Y sería bueno llegar y preguntarle, ¿y de dónde sacó usted la plata para esta panadería? ¿De dónde la sacó? Porque en condiciones normales, ¿quién monta un negocio en otro país? El que tiene dinero, pero no el que lo tiene del cargo de secretaria, de administrador, de contador, de topógrafo, de ingeniero de una empresa. No, señor. Esos capitales, esa riqueza que está en el mundo, hay que buscarla y hay que quitárselas de la mano de cada uno de los ladrones que están en el exterior disfrutando el recurso de los venezolanos. Eso se llama, eso tiene un nombre y programas para determinar dónde están los dineros existen. Eso se llama las operaciones financieras. Eso está totalmente determinado. Cómo fluyen los mecanismos de un lado a otro. Entonces, a eso están sometidos los venezolanos chavistas y maduristas en el exterior cuando se consigue con el venezolano pobre que le está diciendo, usted es un ladrón, mientras yo me vengo para acá porque ustedes tienen en Venezuela las condiciones de vida empobrecidas, ustedes se vienen para acá con las mieles de la plata robada y nosotros venimos a trabajar como mesoneros. Bueno, hoy es el plantón. La idea es plantarse. La idea es plantarse. Y en esto quiero decirles que la clave de todo esto es el todos. Todos tenemos que plantarlos. Hágase un horario, unos en la mañana y otros en la tarde, por horas, como quiera, pero hay que plantarse. Si todos lo hacemos, todos estaremos ganando este proceso. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook Carlos Casanova. Anote mi teléfono y agrégueme a WhatsApp, me manda su nombre para estarle enviando información importante también. Dios los bendiga a todos, regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que la preciosa sangre de Cristo nos cubra a todos hoy en la calle, en procura de la libertad, en procura de una mejor Venezuela, una democrática, libertaria y mejor Venezuela para todos. Nos encontramos mañana, que tengan excelente día. Gracias.